Lo primero que pensé fue que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Supuse que era agotamiento o paranoia, o tal vez esa ansiedad que a veces se cuela por las rendijas del día y se instala en las paredes, como humedad. Pero no, no era eso. Lo que vi estaba ahí, físicamente, con peso, con forma. La cámara dentro del drenaje del lavamanos no fue un sueño ni una mala interpretación. Estaba incrustada justo donde la curva empieza, apuntando hacia arriba, como si esperara ver mi rostro cada mañana mientras me lavo los dientes. Recuerdo que me incliné por rutina a quitar un mechón de cabello que se había atorado en la rejilla. A veces se me cae mucho el pelo cuando me baño y termina obstruyendo el paso del agua. Metí los dedos con cuidado y entonces lo vi. Una luz tenue, rojiza, apenas perceptible, parpadeó una vez. Me sobresalté tanto que choqué contra el borde del lavamanos con el brazo. Creí que había alucinado, pero volví a mirar y estaba ahí. Una pequeña lente redonda, negra, hundida entre el metal, rodeada por algo que no era parte del sistema de plomería. Tenía un borde grabado con algo que parecía un símbolo, como una espiral cortada por una línea vertical. No era un logo que reconociera. Al principio pensé que alguien la había instalado por error, o que quizás era parte de algún mecanismo de seguridad antiguo que yo no conocía. Vivo en esta casa desde hace 6 meses. Es una casa vieja, pero no antigua. Tiene esos techos falsos que suenan con el viento, pisos que crujen aunque estés descalza y una sensación persistente de que fue habitada por mucha gente antes de mí. El dueño anterior me la rentó sin mucho trámite. De hecho, ni siquiera lo conocí en persona. Todo fue por correo electrónico. Me entregaron las llaves en una caja de seguridad colgada en la reja. Y eso fue todo. Desde ese día algo cambió. No fue solo la cámara, fue la forma en que empecé a ver la casa, como si algo invisible hubiera empezado a mirarme desde todos los rincones. Dejé de dormir profundamente, empecé a cerrar las puertas con llave por dentro, incluso las del baño. Sentía que algo se movía detrás de mí cuando pasaba por el pasillo, una presión sorda en la nuca, una sensación de exposición. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les iba a decir? Encontré una cámara en el drenaje del baño. ¿Y si creían que la había puesto yo? ¿Y si realmente era parte de algún sistema que desconocía? Me convencí de que debía revisar la casa yo misma. Una noche tomé una linterna pequeña y empecé a registrar los rincones más extraños, detrás del refrigerador, dentro del closet de herramientas, bajo las escaleras, incluso dentro de las rejillas de ventilación. Nada, o eso creí. 3 días después, justo al amanecer, mientras abría la puerta principal para sacar la basura, noté un brillo metálico en el marco, justo al nivel de mis ojos. Me detuve, lo toqué con la yema del dedo. No era un tornillo, ni una muesca natural de la madera. Era otra lente, mucho más pequeña que la del baño, del tamaño de una uña. Estaba incrustada justo en la hendidura donde la madera se une con el muro. Alrededor, otra vez ese símbolo, pero esta vez no era una espiral, era un círculo dividido en 4 por una cruz que no tocaba los bordes. El símbolo era tan limpio, tan perfectamente grabado, que supe al instante que no era obra de un aficionado. El miedo se instaló esa mañana como una sombra permanente. Empecé a notar cosas raras en mi rutina, objetos movidos apenas unos centímetros, luces encendidas que yo juraba haber apagado, sonidos eléctricos débiles en la madrugada, como interferencia. Incluso mi gato, que nunca había tenido problemas para dormir a mis pies, dejó de entrar a mi cuarto. Se quedaba afuera mirando la puerta como si esperara a algo o a alguien. Una tarde, después de varios días sin poder concentrarme en el trabajo, decidí hacer algo que no hacía desde niña. Me senté frente al espejo y me observé largo rato. No tenía una razón clara, fue como un impulso. Tal vez necesitaba comprobar que seguía siendo yo, que no estaba cambiando por dentro, que mi cara seguía siendo mi cara. Fue ahí cuando lo vi. En el borde de mi iris derecho, muy sutil, casi imperceptible a simple vista, había una figura. Me acerqué al espejo tanto como pude. Pensé que era una mota de polvo, un reflejo, algo en la superficie del ojo, pero no, era algo interno,
una sombra oscura, redonda, con forma de espiral, la misma espiral del símbolo del baño. Sentí el estómago vacío, me mareé, me sostuve del borde del lavamanos y cerré los ojos por unos segundos como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. Cuando volví a mirar, seguía ahí. No se movía, no parpadeaba, era parte de mí, parte de mi ojo, como si alguien hubiera dejado una marca, una firma secreta. ¿Pero quién? ¿Cuándo? Esa noche no dormí. Me senté en el suelo de la sala con todas las luces encendidas, rodeada de mis cosas, libros, ropa, papeles viejos, todo lo que me hacían sentir que la casa era mía, todo lo que pudiera anclarme a la idea de que ese era mi hogar, que yo estaba en control, que no había nada oculto. Pero algo sí lo estaba. Y a la mañana siguiente, cuando fui a servirme café, encontré una nota pegada en la nevera, un papel blanco, sin arrugas, con una palabra escrita en tinta negra, limpia, perfecta. Sonríe. La caligrafía no era la mía. Preocupado. Tuve que sentarme. Las piernas me temblaban tanto que por un momento sentí que iba a vomitar. La palabra era simple, casi inofensiva. Sonríe. Pero, ¿quién demonios entra a tu casa, deja una nota de ese tipo y se va como si nada? No había señales de forzamiento en la puerta, las ventanas estaban cerradas, el pestillo trasero seguía puesto, nada roto, ninguna cámara visible en la cocina. Lo primero que pensé fue que me estaban drogando, algo que me hiciera olvidar, que me impidiera notar que alguien estaba aquí mientras yo dormía. Revisé la botella de agua, la comida, incluso olí la leche en el refrigerador, nada extraño. Pero la nota, esa nota era una invasión, una marca personal. Era como si quien la dejó no solo quisiera decirme que podía entrar, sino que ya lo había hecho muchas veces y que había estado observándome en mi intimidad, esperando que sonriera. Tuve que salir de la casa, tomé mis llaves, el teléfono y me subí al coche aún en pijama. Conduje sin rumbo por más de una hora. El sol apenas comenzaba a salir cuando estacioné en un parque y traté de calmarme. Llamé a la policía. Por fin, les conté todo, o al menos la parte que no me hacía sonar como una loca, que había encontrado una cámara dentro del baño, otra en el marco de la puerta y ahora una nota que yo no había escrito. El oficial que me atendió sonaba educado, pero distante. Me dijo que enviarían a alguien en la tarde para revisar la propiedad, que mantuviera todo como estaba hasta que llegaran. Colgué y me quedé mirando mi reflejo en el espejo retrovisor. El símbolo seguía en mi iris, no se movía, no desaparecía. ¿Sería una alucinación? ¿Un reflejo? Me forcé a no pensarlo. Volví a casa cerca del mediodía. No había ninguna otra nota, nada revuelto. Era como si la nota en el refrigerador hubiera sido una anomalía o un mensaje final, antes de que se cerrara la trampa. Los agentes llegaron a las 3 p.m., 2 hombres jóvenes con uniformes impecables, guantes y actitud ligeramente escépticos. Revisaron todo, el baño, el marco de la puerta, la cocina. La nota ya no estaba. La había tirado en una bolsa hermética para guardarla como prueba, y cuando intenté mostrárselas, descubrí que la bolsa no estaba. Juraría que la metí en el cajón de la mesita de noche, pero había desaparecido. Tal vez fue una broma de algún inquilino anterior, dijo uno de ellos. Puede ser algo instalado antes y que usted notó hasta ahora. Y la nota. Sin prueba física es difícil establecer nada, señora. Se fueron a la media hora. Me dieron una tarjeta con un número de reporte, pero me aseguraron que la casa estaba segura. Esa noche dormí con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. El gato no volvió a entrar al cuarto. Se quedó sentado frente a la puerta, inmóvil, como si esperaba algo del otro lado. Fue la tercera cámara la que me quebró. Apareció en el dormitorio, justo detrás del espejo de cuerpo completo que tengo frente a la cama. No estaba incrustada, estaba pegada, como si alguien la hubiera instalado esa misma mañana, meticulosamente centrada, camuflada con una capa fina de pintura blanca. Solo la noté porque algo en el reflejo no encajaba, una pequeña sombra justo en la esquina superior. Cuando retiré el espejo de la pared, ahí estaba, otro lente, otra marca.
Esta vez el símbolo era diferente, una figura parecida a un ojo vertical con una línea curva en el centro. No intenté tocarla, solo me senté en la cama con las piernas cruzadas y los dedos crispados mirando el agujero. Y me pregunté, ¿cuántas más? Esa fue la noche en que la transmisión empezó. Todo comenzó como una vibración muy leve, un zumbido, casi como el de un viejo transformador eléctrico. Venía del closet, aunque no había ningún aparato conectado ahí dentro. Me levanté, abrí las puertas de madera y lo único que encontré fue un bulto de ropa y una vieja caja de cartón donde guardaba algunos libros. Pero el sonido estaba ahí, constante, vibrando en el aire. Apreté el oído contra la pared trasera del closet y sentí ese zumbido con más fuerza, como si alguien estuviera hablando del otro lado, susurrando en un idioma imposible de entender. Era más sensación que sonido, una voz sin palabras, directamente en el centro del cráneo. Cerré las puertas del closet y retrocedí desorientada. El gato, desde el pasillo, soltó un aullido bajo, agudo, como si algo le doliera. Esa noche soñé con símbolos, con ojos flotando en el aire, con cámaras gigantes que giraban como insectos metálicos, con mi reflejo observándome desde fuera del espejo mientras yo dormía dentro. Al despertar, lo primero que hice fue cubrir todos los lentes que había encontrado con cinta aislante, incluso tapé los espejos, cada uno. No quería ver, no quería que me vieran, pero no sirvió de nada, porque el zumbido siguió. Y cuando me miré accidentalmente en el reflejo oscuro del horno, vi otra cosa. En mis ojos ya no había un solo símbolo, ahora había dos, uno en cada iris, y se movían. No sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente algo se había metido dentro de mí, porque eso es lo que sentía, que los símbolos no estaban solo en mis ojos, sino también en mis pensamientos. Como si cada noche que pasaba en esta casa, algo se deslizaba un poco más profundo, silencioso, invasivo, como humedad en las grietas de una pared. Dejé de trabajar, ya no podía concentrarme. Las videollamadas me resultaban insoportables, no por las personas, por mí, por mi rostro reflejado en la pantalla, mirándome, midiendo el momento exacto en que los símbolos se movían otra vez, porque eso hacían, no todo el tiempo. Solo cuando yo no los miraba directamente. Cuando mi atención se distraía, sentía esa punzada eléctrica detrás de los ojos, y al volver a enfocarme en mi reflejo, los símbolos habían cambiado ligeramente de forma, como si estuvieran girando, como si se alinearan con algo. Una noche no pude más. Tomé una linterna, un cuchillo de cocina y me obligué a hacer lo que no había hecho antes, buscar todas las cámaras, no solo mirar por encima, destruirlas, una por una. Empecé por el baño. Quitar la rejilla del desagüe no fue difícil, pero al meter la mano hasta el fondo para sacar el mecanismo, sentí algo que no era metal. Era cálido, como si hubiera carne húmeda dentro del tubo. La linterna me tembló entre los dedos. Algo se retiró al fondo del caño, un movimiento suave, lento, como una lengua. Vomité en el lavamanos. La segunda cámara, la del marco de la puerta, la arranqué con un destornillador. El símbolo estaba tallado en la madera, como si lo hubieran quemado con láser. Al rasparlo, no desaparecía. Al contrario, más que un grabado, parecía una capa, un tejido, como si algo hubiera crecido allí. Lo que encontré detrás del espejo del cuarto fue peor. Ya no era solo una cámara, era un ojo, literalmente. No uno humano, pero tampoco una lente. Era redondo, viscoso, incrustado en una cavidad construida dentro de la pared. Alrededor, como ramas que se abrían desde su centro, una red de líneas negras que se extendían como venas sobre la pintura blanca. El ojo me observó, no pestañeó, no se movió, solo me miró. Y yo, contra todo impulso racional, lo miré de vuelta. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Tal vez segundos, tal vez minutos, pero cuando por fin reaccioné y rompí el espejo contra el piso, el ojo ya no estaba. Había un agujero seco, sin profundidad, con polvo gris acumulado, como si nunca hubiera habido nada ahí. Esa noche dormí en el coche, con el gato en el regazo, las puertas cerradas y el cuchillo debajo del asiento.
No tenía a dónde ir, no quería llamar a nadie. Sentía que si hablaba con alguien, si contaba todo lo que estaba pasando, lo llevaría conmigo, como si eso fuera parte del diseño, del sistema, del experimento, porque eso era lo que empezaba a sospechar, que yo era parte de algo que no entendía, un experimento, una prueba, o peor, una transmisión. Tal vez mi casa no estaba llena de cámaras, tal vez yo era la cámara. Al día siguiente decidí hacer algo drástico. Grabé un video, uno largo, mirando directo a la lente del celular, contando todo desde el inicio, sin filtros, sin pausas. Les hablé a personas que tal vez nunca vería. Lo subí a una nube privada y lo envié a un correo que tenía olvidado desde la universidad. Lo titulé Si algo me pasa. Y luego tomé valor y bajé al sótano. Nunca había estado ahí. La trampilla estaba bajo la alfombra del pasillo. El anterior dueño la había dejado cerrada con una cadena oxidada. La corté con una sierra manual que encontré en el garaje. El gato no me siguió, se quedó en lo alto de las escaleras maullando bajito como si me advirtiera. El olor fue lo primero. No era putrefacción, era algo más estéril, como hospital viejo, como metal oxidado mezclado con humedad artificial. Bajé con la linterna y el cuchillo en la otra mano. Los escalones crujían como si no los hubieran pisado en años. El sótano era más amplio de lo que creía, demasiado amplio. Las paredes estaban cubiertas por una textura rugosa, como si alguien las hubiera forrado con papel de lija húmedo. ¿Y en el centro? En el centro había una silla. No una silla común, era una silla de dentista o algo parecido, con correas en los brazos, con una pantalla al frente, una pantalla apagada. Y justo encima de ella, colgando del techo, una cámara. No como las otras, esta era industrial, grande, negra, con cables que serpenteaban por la madera hacia arriba, como venas pegadas al techo. El símbolo sobre ella era diferente. No era espiral, ni círculo, ni ojo. Era una figura que no entendí. Un trazo complejo, como una runa torcida. Me quedé congelada. La linterna apuntaba directo al asiento, al respaldo, y entonces lo vi. Mi nombre grabado en la parte trasera de la silla. No con tinta, grabado, quenado. Sentí que algo se soltaba dentro de mí, una tensión que me sostenía desde hace semanas, que ahora cedía como una presa reventada. Salí corriendo del sótano sin mirar atrás, cerré la trampilla con un grito ahogado. El gato se había escondido bajo el sofá. No salió el resto de la noche. No pude dormir, ni siquiera pestañear, porque algo me decía que si me quedaba dormida, me despertarían ahí, atada a esa silla. Desperté al día siguiente sin recordar haberme dormido. Estaba en el suelo del salón, con la espalda apoyada contra la pared, aún con la ropa del día anterior. La luz del sol entraba por las rendijas de las persianas, pero no me reconfortó. Todo tenía un tono extraño, irreal, como si algo hubiera cambiado durante la noche sin que yo pudiera notarlo conscientemente. El gato ya no estaba. Lo busqué por toda la casa, en su caja, bajo la cama, en el baño, en los closets. Incluso llamé su nombre, aunque nunca había respondido realmente. Siempre había sido independiente, reservado, pero nunca desaparecía. Revisé las puertas, todas seguían cerradas, las ventanas intactas, la trampilla al sótano sellada con clavos. No había forma de que saliera por su cuenta. Encontré un solo rastro, un mechón de su pelo en el pasillo, justo frente al espejo cubierto, y un pequeño charco, pegajoso, transparente, que no era orina ni saliva, era algo más espeso, sin olor, inhumano. Tuve que sentarme otra vez. El miedo ya no era una descarga, era una condición, una forma de estar, como si mi cuerpo hubiera aprendido a vivir con él o a morir con él, lentamente. Ese día no salí, no contesté llamadas, no me duché. Solo estuve sentada frente a la pantalla de mi laptop con la cámara tapada por cinta mientras revisaba foros, subreddits, páginas enterradas en la tercera y cuarta página de Google, buscando algo, lo que fuera, que tuviera sentido. Me encontré con hilos abandonados, relatos crípticos de personas que hablaban de símbolos que aparecían en sus ojos, de transmisiones privadas, de tecnología orgánica, todo escrito como si fuera ficción, o como si la única forma de contar la verdad fuera disfrazarla de cuento. Uno de esos relatos hablaba de los observadores,
entidades sin forma definida que usaban dispositivos para estudiar emociones humanas. No se comunicaban, no intervenían, solo miraban. Y cuando algo en ti los fascinaba, te seguían, te replicaban, te convertían en nodo, en señal. Decía que los símbolos no eran marcas, eran circuitos, diseños vivientes que alteraban la percepción, que, una vez que los ves, te ven de vuelta. Apagué la computadora, me alejé. Algo en mí no quería procesarlo, pero sabía que ya era tarde, porque esa misma noche descubrí el cuarto oculto. No lo estaba buscando. Estaba caminando por el pasillo, con la casa completamente en silencio, cuando noté una línea delgada en la pared, como una grieta perfectamente recta. Pasé la mano y sentí el borde. No era una grieta, era una puerta o una compuerta, como las que ocultan los paneles eléctricos. La empujé y con un clic suave se abrió hacia adentro. Del otro lado había una habitación que no existía en los planos. Una habitación completamente blanca, sin ventanas, sin muebles, solo una silla metálica al centro y 4 cámaras montadas en cada esquina, todas apuntando al centro, apuntando al espacio donde yo estaba ahora parada. Sentí algo en el estómago, un tirón, como si alguien hubiera jalado una cuerda invisible dentro de mí. Di un paso atrás, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, vi mi reflejo en una de las superficies pulidas. Y no era yo. Se parecía a mí, pero no era yo. El cabello estaba más lacio, el rostro ligeramente más delgado, y los ojos eran completamente negros, sin iris, sin blanco, solo 2 esferas oscuras que me observaban con algo entre lástima y hambre. Cerré la puerta de golpe. No dormí esa noche. El día siguiente fue una secuencia borrosa de acciones mecánicas: desayunar sin hambre, ducharse sin sentir el agua, pensar sin pensar realmente. Todo parecía girar alrededor de una idea. Tenía que irme, tenía que salir de la casa antes de que me convirtiera en otra cosa, antes de que yo también tuviera ojos completamente negros, antes de que me sentara en esa silla voluntariamente. Hice las maletas, no muchas cosas, lo esencial. Dejé todo lo demás. Pensaba rentar una habitación de hotel, buscar ayuda, tal vez contarle a alguien todo, aunque sonara como una locura. Pero justo cuando estaba por abrir la puerta principal, el timbre sonó. Me paralicé. No esperaba a nadie. Nadie sabía que planeaba irme. Nadie había venido en semanas. El timbre sonó de nuevo, largo, insistente. Fui hasta la mirilla y miré. Era yo, con ropa distinta, el cabello recogido, ojeras profundas. Pero era yo. Estaba de pie frente a la puerta, con la mirada perdida, como si no supiera por qué estaba allí. Retrocedí, con el corazón en la garganta. La otra yo no se movió, no golpeó, no habló. Solo esperó. Esperó como si supiera que iba a abrir eventualmente. Di un paso más atrás. Ella inclinó la cabeza y sonrió. No recuerdo haber gritado, pero debí hacerlo, porque cuando reaccioné, tenía las manos sobre los oídos y la garganta me ardía como si hubiera estado gritando durante minutos. La otra yo ya no estaba. Afuera no había nadie, ni rastro de pasos, ni una sombra alejándose por la calle. Solo el aire quieto de la mañana, el canto lejano de un ave solitaria y el zumbido de mi propio pulso golpeando detrás de los ojos. Me encerré en el baño, no porque creyera que era más seguro, sino porque necesitaba un espacio sin ventanas, sin espejos, sin acceso a ningún otro cuarto. Me senté en el piso, con la espalda contra la puerta, respirando como si tuviera que enseñarle a mis pulmones cómo hacerlo. Ahí, en la oscuridad, escuché por primera vez lo que hasta entonces había sido solo intuición. Una voz. No provenía de ninguna dirección específica, no estaba en el aire ni en mis oídos, estaba adentro, como si alguien hablara en el lenguaje de los sueños, palabras sin forma concreta, pero con un peso emocional brutal. No entendía los términos, no podía repetirlos, pero supe lo que significaban, y lo que querían decirme era simple: ya te vieron demasiado. Lloré. Por primera vez desde que todo comenzó, lloré de verdad, porque entendí que lo que había en la casa no era solo vigilancia, era selección, un filtro, un proceso, y yo ya no estaba en el umbral, yo ya estaba dentro. La voz no insistía, no me daba órdenes, solo me hacía saber que lo sabían, que sabían que yo sabía,
como si eso fuera el punto de no retorno, como si el mero hecho de haber descubierto todo hubiera sellado mi papel en algo mucho más grande de lo que podía entender. Al salir del baño, lo primero que noté fue el olor. No era hedor, no era dulce, era estéril, clínico, como el cuarto blanco, como un quirófano vacío. Recorrí la casa lentamente, todo estaba en su sitio, pero al pasar por el salón vi algo que no había estado allí antes. Una nueva cámara. Esta no estaba oculta ni disimulada, estaba montada directamente sobre el marco de la puerta del cuarto oculto, como si fuera parte de un sistema oficial. Justo debajo colgaba una hoja de papel blanco perfectamente cuadrada, sujeta con un solo alfiler metálico. Me acerqué, con las piernas temblorosas. La hoja tenía una sola línea escrita a mano en tinta azul. Ya no necesitas mirar para ver. No la toqué, no intenté sacarla, solo me senté en el suelo frente a la hoja tratando de entender, porque en el fondo ya lo sabía. Ya no importaba si cubría las cámaras, si destruía los espejos, si arrancaba las paredes con mis propias manos, porque ellos, o eso, ya estaban dentro, en mis ojos, en mis pensamientos, en mi reflejo. Ya no necesitaban una lente externa, yo era el lente. Esa noche dormí, pero no en la cama. Me recosté en el suelo de la sala con las luces apagadas y la hoja aún colgada en su lugar. Dormí profundamente, por primera vez en semanas, y soñé, pero no eran mis sueños. Era como ver cientos de pequeñas pantallas frente a mí. En cada una persona diferente en diferentes lugares del mundo, gente normal, caminando, cocinando, llorando, discutiendo, teniendo sexo, contemplando el suicidio, abrazando a sus hijos. Y en cada imagen, al fondo, había una cámara, a veces visible, a veces no, a veces en los ojos de quien miraba. Desperté con una sensación extraña, no miedo, no alivio, algo más neutro, como si la lucha hubiera terminado y yo simplemente hubiera sido absorbida. Me levanté, fui a la cocina y preparé café. Todo estaba en silencio, en paz, hasta que encendí el televisor, por costumbre, y vi algo que hizo que se me helara la sangre. Era una cámara de seguridad, una toma nocturna con esa luz infrarroja granulada. Apuntaba a una habitación vacía. Luego, de un lado, aparecí yo, no como me veía ahora, sino como me veía al principio, con más peso, menos ojeras, sonriendo apenas, entrando al cuarto, mirando a la cámara directamente, como si supiera que estaba siendo grabada. El noticiero no decía nada al respecto, era como si ese clip se hubiera colado en medio del flujo regular. Nadie lo notó, nadie reaccionó, pero yo lo vi claramente. Y cuando en la grabación yo levanté la mano y saludé a la cámara, mi reflejo en la pantalla parpadeó un segundo después que el gesto. No era un reflejo, era otra versión de mí, en otro lado, viéndome a través de su propia pantalla, o tal vez grabándome. Ya no lo sé. Ya no sé cuál de las dos soy. Apagué el televisor. No porque creyera que eso cambiaría algo, sino porque no podía soportar la idea de seguir mirándome a mí misma desde otro ángulo, como si la imagen estuviera viva y esperara algo de mí. Me quedé sentada en el suelo de la sala, con la espalda apoyada en la pared, la taza de café aún caliente entre las manos. Los símbolos en mis ojos ya no dolían, ya no palpitaban, solo estaban ahí, como parte de mí, como si siempre lo hubieran estado. Pensé en irme de nuevo, dejar la casa, tomar el auto, cruzar el país, empezar de cero. Pero, ¿de qué serviría? ¿Y si todo esto no estaba en la casa, sino en mí? ¿Y si los símbolos viajan conmigo? ¿Y si yo ya no soy simplemente alguien observado, sino un nodo más, un punto dentro de una red que ni siquiera puedo imaginar? Fue entonces cuando recibí el primer mensaje. No por teléfono, no por correo, por la cámara tapada de mi laptop. Estaba desconectada de internet, totalmente fuera de línea. La había formateado 2 días antes, solo por seguridad. Y aún así, mientras la pantalla permanecía negra, el LED se encendió, rojo, luego azul, luego una secuencia intermitente, y apareció una palabra, flotando en la pantalla negra sin que ninguna aplicación estuviera abierta. Prueba. Eso fue todo, una sola palabra.
No supe si era un comando, una descripción, una pregunta. Me quedé mirándola largo rato, con la respiración contenida. Y luego, otra palabra, transmitiendo. Apagué el equipo de golpe, lo desconecté, lo metí en una bolsa térmica con aislante y lo dejé en el patio trasero. Sabía que era inútil. Si podían enviar mensajes así, también podían leerlos. Si podían usar mis ojos, podían usar mi mente. Si podían imitarme al punto de pararse frente a mi puerta con mi rostro exacto, entonces tal vez ya no había diferencia entre la que miraba y la que era mirada. Pasaron 3 días en silencio. No soñé nada, no escuché voces, no vi reflejos falsos. Empecé a pensar que quizás había sido una fase, una manifestación de estrés, de ansiedad reprimida, tal vez una psicosis. Incluso llegué a buscar ayuda psicológica. Concerté una cita, pero no asistí. Algo en mí lo impedía, como si fuera innecesario. La noche en que decidí encender el espejo del cuarto fue la noche en que terminó todo. Lo había cubierto con una sábana desde el primer día que vi cambiar los símbolos, pero algo me impulsó, un impulso suave, casi tierno. No había miedo, solo una calma artificial, como si todo me hubiera llevado a ese momento. Quité la sábana y me vi, no como estoy ahora, como era antes de los símbolos, antes del miedo, con los ojos limpios, el rostro descansado, el cabello suelto, sonriendo. El reflejo levantó una mano, yo no. El reflejo habló, yo no. No escuché el sonido, pero vi los labios moverse, y los entendí. Dijo, déjame entrar. No respondí, no podía, el corazón me latía en la garganta. El reflejo ladeó la cabeza, imitando el gesto de la versión de mí que apareció en la puerta semanas atrás. Y luego dio un paso hacia adelante, desde dentro del espejo. No hubo explosión, no hubo distorsión, solo una ligera vibración, como cuando un aparato electrónico se enciende. La superficie del espejo tembló y mi reflejo empezó a desvanecerse no hacia atrás, sino hacia los lados, como si se desplegara, como si algo debajo de esa imagen perfecta emergiera. Y lo que vi detrás no tenía forma, no era humano. Era como si todos los reflejos que había tenido en mi vida estuvieran comprimidos en una sola criatura, superpuesta, imposible de describir, rostros míos en diferentes momentos, edades, emociones, todos parpadeando uno encima del otro como una sucesión de datos corruptos. Y al final, uno solo se quedó fijo, el que ahora me está mirando desde el espejo mientras escribo esto. Sí, me está mirando, porque ese no soy yo. Lo sé porque parpadea al ritmo equivocado, porque sonríe cuando yo no lo hago, porque su expresión cambia cuando no la estoy mirando directamente. Sé lo que viene, sé que pronto me hablará de nuevo, o saldrá del espejo, o me absorberá, o tomará mi lugar, o tal vez ya lo hizo, y esto que escribo ahora no lo escribe la mujer que comenzó esta historia, sino lo que quedó después. Tal vez tú lo estás leyendo desde una pantalla, convencido de que esto es solo un cuento más, una ficción más en el mar de voces de Internet. Pero si has llegado hasta aquí y si algo en tu reflejo comienza a moverse con un ritmo extraño, si ves un símbolo en tu ojo cuando te mires mañana, si una cámara parpadea cuando no debería, sonríe, ya te vieron.